Esto siempre yo lo digo en todas las entrevistas que yo he hecho, ¿no? La diferencia entre el latino y el americano es que el americano se informa antes de dar el paso. El latino da el paso y después se informa. Sí. Y ahí es donde está el problema. Porque si tú te llegas a informar antes de dar el paso, a lo mejor te das cuenta que es más fácil rectificar antes de dar el paso que una vez que ya diste el paso, rectificar el problema. Porque tú te das cuenta que hay veces que estás buscando un tesoro y el tesoro lo tenías cerca, pero por no darte cuenta nunca lo viste. Y eso es lo que pasa con muchas personas que tienen una vocación, tienen a lo mejor un recurso que pueden explotar, pero por tal de mirar a otro lado, no se dan cuenta de lo que tienen al lado. Así mismo. Get Real con Gilbert Salazar, el podcast, es patrocinado por International Home Inspections. Todo tipo de inspecciones residenciales y comerciales. 305-265-6100. Saludos y bienvenidos a Get Real con Gilbert Salazar. Seguimos avanzando en el año 2024 y siempre me encanta cuando llegan estos invitados. Hoy tengo un invitado que acabo de conocer hace unos días en las redes sociales para que ustedes vean el poder de las redes sociales, aunque me lo recomendó un gran amigo, Mario Otero. Y enseguida comencé ahí a ver cómo lo podía traer y después de varias coordinaciones, él está aquí. Señores y señores, llevo trabajando 17 años con abogados. Llevo trabajando en real estate como 6 o 7 años. Entonces un poco que también entrevisté a tantos abogados en la radio, pero nunca a nadie que tenía que ver con impuestos, con contabilidad y con todos esos temas. Hoy, pero además de eso, on top of that, el hombre es de allá de la zona mía, del oriente de Cuba, de Holguín. Conmigo aquí, Adrián Lores de la Peña. ¿Es así? Sí. Un placer estar acá, Gilbert. Oye, qué tremendo, porque he seguido tu recorrido en los últimos días, porque siempre uno cuando va a traer a alguien trata de buscar información, de prepararse, de hacer la tarea, diríamos los Sí, cubanos. claro. Entonces vi que eras alguien muy emprendedor, que tenías una historia tremenda y dije, bueno, ¿cómo podemos traerlo acá? Ahora cuéntame, porque sé que Adrián salió de allá de Mayarí y dice que de Alto Cedro voy para Marcanella y Guacueto y voy para Mayarí. Cuéntame. Chicos, si tú supieras que cada vez que yo escucho esa canción, yo siento un orgullo. Sí. Yo no sé si es el Mayarí de donde yo soy, porque muchas personas dicen, tú eres de Mayarí, pero tú eres Mayarí arriba, Mayarí abajo. Entonces la ironía de la vida es que arriba queda abajo y el de abajo queda arriba. O sea, eso son cosas que solamente saben los que son... Saben los que saben, ¿no? Sí. Honestamente, sí. Soy de Mayarí y esa canción de verdad que me da un... Me hace sentir orgulloso. Yo siempre digo, tú escuchas, incluso los amigos míos americanos, listen to the song. That last one, that's where I'm from. Y entonces las personas, oh, really, wow. Incluso cuando estaba estudiando allá arriba en el norte, cuando yo decía soy cubano era como abrir una caja de Pandora y entonces empezaban a conversar conmigo y todo, pero definitivamente sí, soy orgullosamente mayaricero. Tremendo, porque bueno, esa canción puso al pueblo de Mayarí en el mapa internacional. Así mismo. Ahora, ¿cómo comenzó esa niñez? Porque sé que viniste para acá a los 12 años por ahí. A los 12. ¿Cómo fue esa niñez allá en Mayarí? Mi niñez en Mayarí fue llena de mucho amor, mucho cariño por las personas que me criaron. Pese a cosas que ocurrieron en mi vida, yo perdí a mi madre a los 8 años en un accidente automovilístico. Y luego, bueno, mis abuelitas y mis tías fueron las que tomaron ese rol de madre. Yo digo que Dios, por así decirlo, ¿no? Me quitó a mi madre, pero me dio muchas más. Oh, wow. Entonces, a lo largo de mi vida he tenido personas que se han encariñado conmigo o han tenido cierta afección conmigo de tal punto de madre e hijo, ¿no? Y entonces yo por eso me siento muy bendecido, porque hay veces que las cosas ocurren y uno no entiende para qué, ¿no? Sino el por qué, sino el para qué. Y por más que uno quiera buscar la explicación a eso no tiene explicación, pero yo me conformo con saber que ella, donde quiera que esté, me ha guiado todos mis pasos, pero además de eso, ha sabido dejar en la vida personas que me han sabido guiar día a día, paso a paso, que hoy por hoy, las que aún siguen vivas, me llaman y me preguntan y me dan consejos. O sea, yo puedo tener 34 años, pero para ellos, yo siempre voy a ser el niño chiquito que se fue de 12 años de Mayarí. Wow, y ahora, ¿parte de esa familia todavía está allá o hay alguna que vino para acá? Mayormente mi familia está toda en Cuba. Tengo a mi abuela materna,
tengo a mis tías por parte de padre, mis primos. Acá tengo a mi padre y tengo a mi hermano y a un hermano más chiquito. Ahora, ¿cómo llega el momento de Mayarí caer en los Estados Unidos? Yo creo que parte mucho de la idea de que cuando uno pierde una madre, lo más grande que uno tiene es el padre, ¿no? Y entonces, mi padre, por mediación de aquel entonces su esposa, decidió traernos a los Estados Unidos y darnos un mejor futuro, del cual siempre le estoy agradecido. Wow, entonces llegas a Miami a los 12 años, ya hablabas español, de hecho ahí se nota, perfecto español, a pesar de haber vivido en Cuba solamente 12 años, pero me imagino que el ambiente de Miami por ahí mantuvo el español vivo. ¿Cómo empieza la historia por acá para aprender el idioma? Aunque mira, fue una buena edad. Definitivamente una de las cosas que más me llamó la atención cuando llegué acá, la primera vez que llegué, yo tenía, la esposa de mi papá en ese entonces tenía hijos mucho más grandes que yo, pero hablaban español. Y cada vez que había una reunión familiar, siempre me llamó la atención de por qué razón hablaban en inglés y no hablaban en español. Incluso los niños de mi edad, cuando yo no sabía inglés, yo me ponía bravo porque yo quería conversar con ellos y era como que tú llegabas y como que dejaban de hablar porque tú no sabes inglés, entonces yo no quiero hablar contigo español. Entonces sientes un poco ese rechazo, muchachos, al fin, nada maligno, simple y llanamente es la forma el modus operandi de cómo funciona, ¿no? Entonces, me recuerdo que empecé a aprender inglés leyendo libros, escuchando música. Me gustaba mucho escuchar la música cristiana y era muy fanático a Hillsong United. Right. Y Hillsong United me empezó a gustar las canciones en inglés de Hillsong United. Y así fue como empecé. Empecé leyendo libros. Tuve una época que cuando llegué aquí lo único que quería ver era novelas mexicana. Incluso había una que me encantaba mucho, se llamaba Gata Salvaje, con Marlene Favela y Mario Cimarro. Sí. Y me encantaba. Incluso fue filmada acá en Miami, en Homestead, que después al cabo del tiempo me enteré que la casa era de unos familiares de la mujer de mi papá en aquel entonces. Wow. La esposa de mi papá. Y entonces tuve esa época de que me sabía todos los comerciales de Oreo, Pepsi, Goya, o sea, porque lo único que ponían era eso entre novela y novela. Y llegó una época donde dije, mira, ¿sabes qué? Tengo que empezar a aprender inglés. Y empecé. Y sé que sabía inglés cuando soñé en inglés por primera vez. Ya. Ahora, qué tremendo. Cuando llegaste a los 12 años, ¿qué? ¿Terminaste aquí o empezaste el quinto, sexto grado o ya entraste al middle school, como dicen por acá? Bueno, acá cuando llegué, yo recién empezaba sexto grado en Cuba. Y entonces, como me sacaron ya, o sea, ya me dijeron, te vas, no tienes que estar acá. Pues entonces, cuando llegué aquí, a la semana de estar acá, entré en sexto grado. Entonces, ahí fue donde empecé un periodo, por así decirlo, de rebeldía, ¿no? De que yo no quería estar aquí, yo quería estar con mi familia. Sentía mucho la añoranza de llegar de la casa y ponerme, o sea, y quitarme el uniforme y irme, como diríamos nosotros en buen cubano, a mataperrear, ¿no? A jugar a las bolas o carambolas, como le dicen, las canicas, como dicen sí, en México, para los que no son cubanos. El llegar a las 6, 7 de la noche, o sea, ya después de haber jugado, siempre cerca de la casa, ¿no? Pero con mis amigos, bañarme, hacer la tarea, comer y luego ponerme a ver la televisión o lo que fuese que hiciera con mi familia, ¿no? Definitivamente tuve esa etapa de rebeldía, pero también me fui acoplando. Me fui acoplando poco a poco y acá cursé de sexto grado hasta que me gradué. Ya, y esos años fueron por acá, por el área de Miami. Sí, yo le digo a las personas que yo nací en Cuba, pero I am a Miami boy. Ah, ok. So, yo me crié aquí en Miami. Yo soy de la Sagüecera. Ya, de la Sagüecera. De la Sagüecera. Entonces, esos años, por ejemplo, sabemos que en el high school acá o el preuniversitario, como dicen en Cuba, los muchachos acá tienen la oportunidad de comenzar a trabajar, de tener su part-time, sí, de ayudarse para salir con la noviecita, no sé qué cosa. ¿Tuviste esa oportunidad donde dijiste en el high school, voy a salir yo a buscarme un trabajito por ahí para ir haciendo algo? Bueno, contra el criterio de mi padre en aquel entonces,
que no quería que nosotros que no quería que nosotros trabajáramos, o sea, me refiero a mi hermano y a mí. Yo decidí conseguirme un trabajo. Me acuerdo que mi primer trabajo fue en Winn-Dixie, en la 37, en la 32 y la 24, que hoy por hoy creo que se llama Fresco. Ahí donde estaba el edificio de Valley Toro Fitness, que ahora se llama LA Fitness. Ahí empecé a trabajar, me acuerdo el primer día, bajo tremendo huracán que estaba llegando. Y me acuerdo que llegué en mi bicicletica, parqué la bicicleta y me dijeron, bueno, dale, que hay que trabajar. Y bueno, ¿y qué hago? No, mira, tú ves esa línea de personas que están empaquetando productos, empieza a ayudar y llévalas al carro y no sé qué. Y me acuerdo que bajo lluvia, ¿sabes? Cuando aquí anuncian un huracán, se acaba el mundo. Home Depot se queda sin plywood y los anaqueles de los mercados se quedan vacíos. Y empecé a trabajar como bag boy en Winn-Dixie. Luego me hice cajero, después me pasaron a cajero independiente cuando estaban las máquinas esas que tú chequeabas solo. Y ahí trabajé. Y desde que empecé a trabajar, desde los 15 años hasta el sol de hoy, bueno, ya no, porque ahora no estudio. Bueno, estudio diario con todo lo que tengo que hacer. Pero desde los 15 años empecé a trabajar y estudiar arduamente. Y sé lo que es trabajar y estudiar. Y trabajar más de 40 horas y tener que llegar a la casa y bañarte y ponerte a estudiar hasta las tantas de la noche y acostarte a dormir y luego para la escuela de nuevo. O sea, sé lo que es ese sacrificio y cualquiera que lo haga, no importa la edad, tiene mucho mérito en hacerlo. Ahora, tuviste ese sueño cuando estabas en el high school y te dijiste, bueno, a mí me gusta esto, quiero estudiar esto es lo que me parece que es mi pasión y lo voy a dar todo. Mira, honestamente, yo le digo a las personas, o sea, personas que ya tienen hijos más o menos de la edad cuando yo estaba en high school, ¿no? Y yo le digo, no te preocupes si no saben lo que van a hacer, porque a esa edad tú cambias de parecer enseguida. Pero yo, aquí en high school tú tienes que tener, por así decirlo, una guía, ¿no? Una persona. Yo tuve muchos amigos en high school que cuando se graduaron de high school, de secundaria y de college a la misma vez. ¿Por qué? Porque tenían la guía de cómo hacerlo. Yo no tuve esa guía. Yo digo que a mí siempre me ha tocado hacer las cosas fuerte y desde cero y aprenderlo. Pero cuando lo logro, la recompensa es increíble. Ese sentimiento, lo digo y se me pone la piel de gallina, porque no se puede decir erizo, porque se pone la cosa mal. Mira que me erizo. Mira que me erizo. Pero no, en toda verdad, yo no tuve esa guía. Incluso desde 8º grado ya te preparan de que mira, cuando llegues a la escuela, estas son las clases que tienes que tomar, este es el consejero que tienes que ir a ver. Yo no tenía eso, Entonces, lo poco que pude lograr, yo dije, bueno, yo tengo que saber cuáles son por lo menos 3 carreras que yo sé que yo quiero hacer. Entonces, yo sabía que quería ser o piloto, o estar en el ejército, o otra cosa. Ya. Y entonces, en aquel entonces, yo tomé cursos de personalidad, de aptitud, para saber qué tipo de carrera te salía. Y siempre me salía policía, militar, juez, abogado, algo que tuviese que ver con la ley. Wow. Increíble. No era muy bueno en matemática, ironías de la vida. No era muy bueno en matemática, pero sí era muy bueno en lectura. Era muy bueno memorizando, era muy bueno en historia, en literatura. Incluso dentro del poco tiempo que yo pude amalgar, ¿no? Algunas de las asignaturas que me permitirían a mí luego graduarme antes de tiempo en el college, yo tomé muchas de que tenían que ver con letras. Y en todas salí, gracias a Dios, súper bien. Pero sí, tenía una idea de lo que quería hacer y sabía que era algo con letras, pero no estaba 100% seguro de lo que era. Pero siempre fue esa rama de algo que tuviese que ver con la ley, algo que tuviese que ver con legal, ese tipo de cosas. Ahora, ¿cuándo llega el momento en que de alguna forma das cierto giro y te metes en el mundo del accounting o de la contabilidad? Es algo así, ¿verdad? Sí. Eso ocurrió exactamente
a mí me gustaba el accounting. Siempre me llamó la atención. Incluso cuando yo empecé a hacer mis primeros taxes, que yo no pensaba ni hacer taxes para otras personas. A mí me llamaba mucho la atención el sistema, cómo funcionaba y todo ese tipo de cosas. Pero cuando yo estaba en la escuela de Derecho, yo en el primer año de la carrera hubo como una feria, por así decirlo, en la escuela donde yo estaba. Y me acuerdo llegar y habían como unas mesas y tú te llegabas, acercabas a la persona y hablabas qué haces tú, qué tipo de área de ley. Era para como tuviese un tamaño de bola de qué es lo que querías hacer una vez que ya fueses abogado y fueses a ejercer. Y yo me acuerdo haber llegado a esta mesita donde estaba un señor rubio alto él en Jacksonville. Y yo veo que en su tarjeta decía Esquire de abogado LLM. A mí me llama la atención y yo le pregunto, ¿qué es un LLM? Y él me mira y me dice, eso es algo que si tú lo puedes lograr, vas a tener muchos clientes, no vas a tener que depender de nadie y es un nicho, es una cosa que todo el mundo va a depender de ti y tú no vas a depender de nadie. Yo me quedé así y le digo, bueno, ok, está bien. Yo sabía que cuando yo entré a la escuela de Derecho, yo quería hacer algo que tuviese con negocio. Yo quería ser in-house counsel, pero luego la realidad te golpea, ¿no? In-house counsel o abogado interno de una empresa tienes que tener mínimo 10 años de experiencia. Nadie contrata a un muchachito acabado de graduar de la escuela de Derecho para que le lleve sus cosas internas de la empresa. Y entonces después te das cuenta que quieres ser un business litigator, pero también necesitas un poco de experiencia. Pero es como que, ok, estamos buscando una persona, pero tienes que tener experiencia. Pero si no me contratas, no me das la experiencia. Claro. Que es lo que pasa allá afuera todo el tiempo con los lugares y las firmas más que todo. Y entonces me acuerdo que en ese entonces yo estaba casado. Mi entonces esposa se embaraza y tuve a mi preciosa hija. Y nos mudamos acá a la Florida, nos mudamos acá a Miami. Y en el proceso de yo transferirme de la escuela hacia acá, sin yo saberlo, yo caigo en St. Thomas, o lo que se llama Levin College of Law, no, Benjamin J. College of Law, o algo así. Le cambiaron el nombre, se llamaba St. Thomas. Okay. St. Thomas College of Law en aquel entonces. Y ahí yo, sin darme cuenta, había caído en la escuela que anualmente manda a sus estudiantes a los mejores 5 programas de taxes de los Estados Unidos. Yo tuve el placer, el privilegio y el honor de haber entrado a Levin College of Law, que es UF, y ahí yo hice la especialidad de taxes. Y ahí es donde yo encuentro taxes. Mucha gente dice, no, contabilidad y taxes es lo mismo. No es lo mismo. Está la contabilidad de impuestos y está la contabilidad de libros. Sí. Y entonces hay que saberlo. Bookkeeping. Okay. El bookkeeping. Está el book y está el tax. Y hay algunos, sin entrar en technicalidades, hay algunos ajustes que se toman en tax que no salen en los libros y hay ajustes en los libros que no salen en los tax, ¿no? Y entonces ahí conocí a Mark J. Wolf, el profesor, que fue el que me empujó y me dijo, toma mi clase y si a ti te gustan los taxes, tú vas a saber si sí o si no. Y me acuerdo que tomé mi primera clase y digo, bueno, this is going to make it or break it for me. Esto o me hace o me deshace. Y cogí la clase, o sea, para mí aquello era chino. Yo nunca cogí una clase más dura en mi vida que taxes. Y he cogido clases fuertes. Pero donde llegó taxes, yo creo que taxes es una clase que todas las escuelas deberían tener un técnico mínimo. Mínimo, para que las personas sepan lo que son los taxes y por qué tú pagas taxes. Y cuáles son las ramificaciones de no pagar los taxes. Y como eso, finanzas también, ¿no? Y todo van de la mano. Es una lástima que las escuelas hoy por hoy no hagan eso. Pero tomé la clase, me fue bien. Me acuerdo que llegué a la clase y le dije, pasé súper bien. Y me dice, perfecto, ahora regístrate para la próxima clase, el summer, que es son 3 semanas nada más. O sea, ya me había pasado casi 9 semanas de clase. Y ahora que él me diga que iba a coger un curso en 3 semanas, una locura. Pero sí, de verdad que como entré en contabilidad, ya después cuando entré entonces a la especialidad en Levin College of Law, en UF, entonces me empezaron a buscar las compañías de contabilidad y empecé a trabajar en compañías de contabilidad. Ya ahí coges un tamaño de bola desde el cliente más chiquito hasta el más grande. Y luego empecé a trabajar en compañías pequeñas donde me di cuenta que si yo podía traer 50 clientes yo solo en el primer año de trabajar en la empresa, yo podía hacer eso mucho más.
Y entonces empecé, me acuerdo que me dijeron, porque hay veces que las personas hacen las cosas y no se dan cuenta, que sí, que hay personas que están acostumbradas a que este es mi trabajo y yo de aquí no me salgo y esto es lo único que voy a hacer. Pero el que tiene vista y el que quiere emprender siempre va a ver más allá de lo que quiere hacer. Y yo me acuerdo, esto es una conversación que yo siempre tengo con las personas más cercanas. Y me acuerdo que me mandaron a hacer un listado de todos los clientes que yo estaba haciendo, cuánto yo le cobraba y el porcentaje que me pagaban por esa preparación de taxes. Cuando yo vi lo que yo generaba contra lo que yo ganaba en comisión, yo decía, no, there's no way. Y entonces decidí emprender yo solo, con el conocimiento de abogado, con el conocimiento contable. Y entonces me he encargado de enseñarle a las personas qué es lo que está en sus taxes. Porque muchas personas van y le dicen, firma aquí, y firman. Y no tienen idea de lo que ellos están firmando. O sea, hay personas que te dicen, no, yo manejé 18,000 millas en el año. Y hay unas preguntas que te dicen, ¿esta evidencia está por escrito? Y si tú pones que sí, y hay una auditoría de parte del IRS, tú tienes que saber que tú vas a tener que demostrar que tú manejaste 18,000 millas en el año. 18,000 millas se convierte a $12,000 en deducciones en tus taxes. Entonces, no estamos hablando de $3. Y así. Y entonces, me dedico a educar al cliente. O sea, mis clientes, mis asistentes a veces me dicen, te demoras 2 horas con un cliente. Y le digo, pero es que tengo que hacerlo. Pero cuando ese cliente sale de esa puerta, ese cliente sabe exactamente lo que hay y lo que no hay en su declaración de impuestos. Claro. Y cuando yo te digo, miren la línea tal, que es esto, esto y esto, el cliente va directo porque ya yo le enseñé la anatomía de cómo funciona una declaración de impuestos, ¿no? A nivel personal. Ya a nivel corporativo es un poquito más complicado. Entonces, pero esa es la idea. En toda esa primera etapa te dedicaste más a la parte de impuestos y de contabilidad. Exactamente. Y conociste a mucha gente, tuviste muchos clientes, trabajaste para alguien más, pero llegó el momento en que tú dijiste, bueno, yo voy a emprender porque creo que esto yo lo puedo hacer por mi cuenta, puedo llevarlo a los niveles que yo quiero llevarlo y también tener el mayor beneficio. En la pandemia. Eso ocurrió en la pandemia. Me acuerdo que estaba trabajando en una compañía donde yo empecé, por yo tener el trasfondo que yo tenía de contador, de abogado. Me acuerdo que empecé en el departamento de tax, después me llevaron a la parte de tax, pero todo lo que tiene que ver con impuestos locales y estatales. Y entonces de ahí se empezaron a disputar ese departamento con el departamento internacional. Y yo dije, no, espérate, si aquí hay 3 gente, si yo estoy trabajando para 3 departamentos diferentes, a mí me tienen que pagar por los 3. Y entonces uno de los departamentos ya decidió traerme directo y yo empecé a trabajar. ¿Y qué pasa? Ese tipo de departamento funciona por estudios, ¿no? Si es una compañía que está, por ejemplo, en California y quiere hacer un estudio de conexión con el estado de la Florida, y si el estado de la Florida puede imponer un impuesto sobre el ingreso que se genere, aunque esa compañía está en California, es un estudio, se llama un Nexus Study. Y eso por lo general son servicios que la compañía tiende a prescindir de ellos cuando ocurre lo que ocurrió, que fue una pandemia. Entonces como que me pusieron en layoff y yo dije, ¿sabes qué? Esto es una señal. Porque yo fui el último que entró y entonces el primero que le dan de baja porque hay personas que tienen más experiencia que tú, hay personas que llevan más años que tú en la empresa, por señoría, pues entonces le dan como que, ok, you're staying, pero los nuevos se van. Y entonces yo dije, ¿sabes qué? Me acuerdo que levanté el teléfono, llamé a mi novia y le dije, renuncié. Porque además de eso ya dije, bueno, si me van a hacer eso ya renuncio. Renuncié. ¿Cómo que renunciaste? Sí, yo renuncié. Yo voy a abrir mi propia firma. ¿Cómo? Sí, yo voy a abrir mi propia firma. Y abrí mi propia firma en los primeros años de la pandemia. Y lo primero, increíble como cuando tú abres un negocio, y esto mucha gente se va a identificar con esto, los primeros que te dan el voto de confianza es un perfecto extraño. Claro. Porque no te conoce. Exacto. Tus amigos te dicen, ni loco. ¿Los familiares? Los familiares, primero tengo que ver para creer. Así mismo. Y eso es una de las cosas que los emprendedores tienen que luchar todo el tiempo contra eso. O sea, los primeros que dudan de ti son las personas más cercanas a ti. Y eso es una ironía tan grande. Ojo, no es la regla general. Claro. Hay personas que te dicen, como me dijo mi novia, ¿lo vas a hacer? Adelante, yo te apoyo. Sí, es que muchas veces, como dices,
cuando uno va a abrir un emprendimiento o a desarrollarlo, los que están más cerca de ti son los primeros que te dicen, no vas a poder. Exactamente. Como tú dices, ver para creer. Y esto yo creo que es una de las cosas más difíciles desde el punto de vista motivacional para una gente que quiere lanzarse. Porque, concho, si la gente que está al lado de mí no quiere que yo lo haga porque creen que voy a fracasar, eso es una. Pero ahora, ¿qué otra cosa tú pensarías que sería muy difícil o que te costó trabajo a ti en ese principio donde soltaste el mundo corporativo y dijiste, me voy a lanzar en un paracaídas? ¿O sabías que tenías ya algún recurso que te iba a mantener vivo? No. Yo soy del tipo de persona que yo veo la colina y yo, mira una colina y hay un precipicio, pero mira, yo quiero llegar allá abajo y yo me voy a lanzar. Yo tengo un paracaídas que quizás funcione o no funcione. Esto lo digo desde el punto de vista mío personal. Nunca lo haría del punto de vista profesional con ningún cliente ni ninguna situación. Y yo me lanzo y yo digo, ya me lancé, tengo un paracaídas. Si abro y el paracaídas no abre, bueno, me fastidié. Pero ¿y si abre? Claro. ¿Y si llego? ¿No? Porque ese es el siempre, ¿y si? Y ahí donde está, ¿y si no lo logro? Pero ¿y si llego? Claro. ¿Y si fallo? Pero si triunfo. Y ahí donde está el paradigma, ¿no? Depende de cómo tú veas las cosas, así se te van a dar. Entonces yo soy una persona que primero cree mucho en que las cosas ocurren siempre para algo. Y lo dije desde que empezamos. Las cosas ocurren para algo, no un por qué, sino un para qué. Y el para qué, el mundo, la vida y Dios, hasta cierto punto, te lo empiezan a demostrar, poquito a poquito. Y luego tú te ríes de algo que te ocurrió y tú dices, wow. Y te pones y te ríes y tú dices, era para eso. Aprendí de esa experiencia. Ahora, y yo me lancé y yo abrí mi firma con $1,900 en mi cuenta de banco. Tremendo. No, estamos hablando, tú lo decías, a lo mejor en ese principio no se lo sugieres a un cliente tuyo, pero tú con el conocimiento que tenías de impuestos, de contabilidad, de negocio, por decirlo de alguna forma, también eso te ayudaba porque no era que te ibas a lanzar sin nada. Quizás tenías pocos recursos en la cuenta de banco, pero tenías el conocimiento y eso me imagino que te impulsaba a decir, bueno, voy a correr el riesgo porque yo creo que lo puedo lograr porque estoy preparado y capacitado para hacerlo. Exactamente, ahí donde está la diferencia. Yo sabía, cualquier pregunta que me hicieran, yo sabía contestarla. Y una de las cosas que yo digo es, yo no lo sé todo, pero yo nunca te voy a decir que no. Yo te voy a conseguir o la respuesta, o alguien que te va a dar la respuesta, o alguien que te va a dar la solución. Son las tres cosas que yo siempre hago. Al cliente tú no le dices que no. Porque, y si, volvemos a lo mismo, y si le puedes resolver el problema, y ese cliente luego te envía otro cliente, ¿qué es lo que pasa conmigo? Yo tengo clientes que se sientan conmigo, yo tengo clientes que van y se sientan conmigo y se pasan horas, y yo no les cobro un kilo. ¿Por qué? Porque me interesa ayudarlos, porque lo veo que están perdidos, porque no tienen idea de lo que están haciendo. Y entonces, cuando menos tú te lo imaginas, ese cliente dice, no, yo fui a ver a Loren y Loren me dijo esto y esto. Y entonces, además de eso, está ahí, ¿no? La experiencia, pero también tienes que tener las ganas. Tienes que encontrar una fuente que te dé esa fuerza diariamente. Porque no te voy a decir, y mentira, que cualquiera que sea emprendedor no me va a dejar mentir. Tú no te levantas todos los días con ganas de comerte el mundo. No existe. Tú te levantas un día donde tú estás súper contento con el emprendimiento que tú estás haciendo y te va súper bien, pero ocurre algo y el ánimo va al piso. Y entonces te pasan dos cosas malas y el ánimo sigue en el piso. ¿Qué yo hacía? Yo me levantaba y yo leía algo positivo o veía un video positivo. O sea, si tú entras a mi Instagram personal, yo no sigo a más nadie que todo lo que sea Successful Entrepreneur, Mente Millonaria, Jim Rohn, este hombre, el de Grant Cardone. O sea, esas son las personas que yo sigo. Entonces, yo me levanto y cuando tú abres el teléfono, lo primero que tú dices es, today's going to be a beautiful day, go for it. Tú dices, let's go for it. ¿Me entiendes? No es como dice la palabra ahí en la Biblia, que la fe viene por el oír y oír la palabra, las cosas positivas, las cosas de Dios. Esas cosas vienen y te llenan el corazón y tú dices, hoy sí me voy a comer el mundo. Claro, y es que la Biblia también lo dice, ayúdate que yo te ayudaré. Así mismo. Tú no puedes quedarte en tu casa y decir, ay Dios mío, mándame un trabajo, mándame un cliente si tú no estás haciendo nada al respecto. Y
Y pongámoslo así, no, es la Biblia, pero también es la ley de atracción. Así mismo. Lo que tú quieres y tú trabajes en pos de ello, tú lo vas a obtener, porque no hay forma de tú fallar. El alquimista dice, de Pablo Coelho, en El alquimista escribió que dice, cuando tú quieres algo y lo deseas con toda la fuerza de tu corazón, el universo conspira para que tú lo obtengas. Así mismo. Y ese es uno de los libros más lindos que yo he leído. Y lo otro es, por supuesto, el final del libro, cuando tú te das cuenta que hay veces que estás buscando un tesoro y el tesoro lo tenías cerca, pero por no darte cuenta nunca lo viste. Y eso es lo que pasa con muchas personas, que tienen una vocación, tienen a lo mejor un recurso que pueden explotar, pero por tal de mirar a otro lado, no se dan cuenta de lo que tienen al lado. Así mismo. Entonces, bueno, dedicado al mundo del impuesto, de la contabilidad, en todo este desarrollo del emprendimiento, y llegaste a levantar tu propia compañía, has llegado a tener un nivel. Vamos a hablar luego de la parte legal y del mundo legal, pero en el caso de los impuestos, estamos en temporada de impuestos. Sé que es hasta el 17, 18 de abril por ahí. El 15. El 15. Este año es el 15. Ya, entonces, háblame un poquito sobre este tema, porque asesoras, me imagino que a compañías, le haces los impuestos a personas como tal, a individuales. Sí. Cuéntame cómo haces todo esto. Por lo general, llevo dos, o sea, tengo dos sombreros, ¿no? Sí. Y cuando me pongo cualquiera de los dos, es 100% dedicado a eso. En la parte contable, soy una persona que pudiese tener muchos más clientes, pero yo creo que la declaración de impuestos se presta para muchas cosas. Y allá afuera hay muchas personas que no quieren, por así decirlo, pagarle a Uncle Sam lo que tienen que pagarle. Entonces empiezan los inventos y los créditos y las cosas que no te competen. Y entonces es, como digo yo, es hambre para abril y hambre para mayo, ¿no? O sea, tú vienes, haces los taxes en cualquier lado, pones 4 forros, como decimos en el dominó, pero eso, la mentira tiene patas cortas. Y eso te lo van a auditar, y cuando tú lo audites, vamos a decir que tú cogiste $3,000, $4,000. Cuando te auditen y el gobierno se dé cuenta que tú no lo hiciste, primero, si sales bien, felicidades. Pero si hay algún tipo de repercusión criminal de ese tipo de esa índole, ¿no? Pueden haber muchos gastos más que $4,000. Pero no es eso. Supongamos que sales bien. Son $4,000 más la penalidad por underpayment, ¿sí? Por no pagar lo que tenías que pagar. Substantial underreporting, o sea, por reportar más, suponiendo que reportaste un 25% más, es un poco complicado. Reportaste un 25% menos de lo que tú tenías que haber reportado. Eso ahí lleva una penalidad. Lleva intereses que se acumulan diario, y es compound interest. Es interés arriba de interés. Wow. Diariamente. O sea, a veces no vale ni la pena. A veces tú dices, mira, ya, listo, ¿yo qué tengo que pagar? $4,000. Bueno, vamos a pagar $4,000. Te dan facilidad de pago. Si no lo puedes pagar al momento, te dan 72 meses para pagarlo. Yeah. Y ojo, yo soy una de las personas que comparte la visión del juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Justice Holmes, donde dijo que cada americano tiene el derecho de acomodar sus asuntos de tal manera que pague los taxes menos posible, ¿no? No es que, entonces hay una diferencia entre tax avoidance and tax evasion. Evitar taxes y evadir impuestos. Y hay una línea bien fina que, si no se sabe caminar, puedes terminar en evasión de impuestos, lo cual es un cargo federal con muchos años de prisión. Lo que muchas personas no saben es que cuando tú tienes evasión de impuestos, no solamente tienes evasión de impuestos, tienes cargo por defraudar al gobierno de los Estados Unidos. Tienes cargo por money laundering y tienes cargo por wire fraud. O sea, todos esos cargos, cada uno no tiene menos de 20 años de prisión mínimo. Entonces las personas no se dan cuenta a veces que hacer algo en ese momento va a tener una repercusión a largo plazo. Y eso de que no, que si te cogen, no, te van a coger. Porque hoy por hoy el presupuesto que tiene el IRS es de personas que están capacitadas. O sea, una cosa es que tú llames al 1-800 y la persona que te diga, espérate 7 minutos, 5 minutos y no sepa lo que está haciendo. Otra cosa es cuando pasas directamente a la otra división, que es el CI, el Criminal Investigation Unit del IRS.
Ahí hay ingenieros, ahí hay tecnológicos, ahí hay de todo, y todos son unas eminencias de profesionales en impuestos. Entonces, dicho esto, yo trabajo con clientes, primero que se dejen guiar. Yo no quiero un cliente que me porfíe a mí lo que yo le estoy diciendo, porque hay veces que le digo al cliente, ¿tú fuiste que estudiaste? O viene y me dice, no, porque fulanito me dijo. Y le digo, ¿fulanito es contador? No. ¿Fulanito es abogado? No. ¿Fulanito fue a estudiar a algún lado? No. Porque sí, o sea, como te digo una cosa, te digo la otra. Hay contadores allá afuera que no tienen un solo diploma y son eminencias en los números. Pero también hay CPAs allá afuera que son graduados con todas las certificaciones y todo y no saben de lo que están haciendo. Porque los veo todo el tiempo. Y entonces a mí me gusta lidiar con clientes que yo pueda no maniobrar, sino guiarlos y enseñarlos en coach them para que ellos sepan lo que están haciendo. Ahora, esto es un programa o un podcast que ven inmigrantes, que ven emprendedores, y siempre me gusta aportarle valor. De hecho, hemos estado compartiendo mucho valor en este momento. Si tuviese que darle un par de consejos a esa gente que quiere emprender, abrir compañía, pero como venimos de Cuba o de Venezuela o de Nicaragua y no tenemos ese conocimiento ni sabemos cómo funciona la ley americana, nos lanzamos y abrimos como quiera la compañía, no recibimos asesoría y al final nos buscamos tremendo problema. Mira, esto siempre yo lo digo en todas las entrevistas que yo he hecho, ¿no? La diferencia entre el latino y el americano es que el americano se informa antes de dar el paso. El latino da el paso y después se informa. Sí. Y ahí es donde está el problema. Porque si tú te llegas a informar antes de dar el paso, a lo mejor te das cuenta que es más fácil rectificar antes de dar el paso que una vez que ya diste el paso, rectificar el problema. ¿Por qué? Porque vienen procesos administrativos, puede existir algún tipo de repercusión impositiva según la decisión que tú hayas tomado. Entonces, el latino se guía mucho por el me dijeron o escuché. No te dijeron, te escucharon. Vete a la fuente y tómate un tiempo. Dice, yo necesito una reunión de 30 minutos. Cualquiera te va a dar una reunión de 30 minutos. Reúnete, plantéale. Ahora, no vayas a la reunión y digas, ¿qué hago? No. Tú tienes, volvemos a lo mismo. Ayúdate que yo te ayudaré, como dice la Biblia. Tú vienes a mí, tú tienes que saber las preguntas que tú me quieres hacer. Tú no puedes empezar de cero porque ya la reunión no se va a extender 30 minutos. Se va a extender más de eso. Y ahí sí tenemos una situación porque si tú me dices son 30 minutos, yo espero que en 30 minutos tú me digas lo que tú quieres. Pero si tú vienes a mí y no tienes idea ni cómo hacer las cosas, ya ahí estamos hablando de otra cosa. Pero yo siempre le digo a las personas, infórmate. No tomes decisiones a lo loco, porque te pueden costar a la larga o a la corta, te van a costar. Y es lo que siempre le digo a las personas. Entonces, si usted quiere emprender, usted quiere abrir un negocio, infórmese. ¿Qué tipo de negocio tú quieres abrir? ¿Qué reglas? ¿Qué licencias? ¿Qué certificaciones yo necesito para abrir un negocio? ¿Necesito algún tipo de seguro para tener ese negocio? ¿O necesito aplicar para una exemption? Para ese negocio, para yo no tener que pagar esa licencia. ¿Qué tipo de impuestos tendría yo que declarar? ¿Cuáles son las ramificaciones del dinero que yo voy a ganar? ¿Puedo yo ir al mercado y comprar $200 de comida para uso personal si es en mi casa con la tarjeta del negocio? La respuesta es depende. Como todo abogado. Si lo vas a usar para el negocio, para tenerlo en la oficina, para tú brindarle a los clientes, no hay ningún problema, se puede descontar. Pero si es tú llegando, que vas a casa de fulanito, vas a hacer un barbecue y vas a comprar 300 pesos de carne para hacerle un barbecue, ahí no hay reunión, ahí no hay, no hay ningún tipo it's not cohesive a la hora de presentarlo, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa si no es deducible? Que es la palabra, no se deducen los taxes. Bueno, es un dividendo devengado de la empresa y se paga impuestos sobre eso. Ese tipo de cosas, todas las personas tienen que saberlo. Y entonces, hay personas que sí, por lo menos trata de tener lo que decimos nosotros en Cuba, un técnico mínimo de lo que tú quieres hacer para tú entender. Y a medida que tú vayas creciendo tu negocio, asegúrate de rodearte de personas que te hagan próspero ese negocio, ¿no? Dale Carnegie dice que uno no trabaja fuerte, sino inteligentemente. Y es por eso que hay personas que tienen compañías grandísimas
que cuando tú hablas con los dueños a lo mejor no tienen ni idea de cómo funciona la empresa. ¿Por qué? Porque tienen un grupo de personas calificadas, por lo general mucho más calificadas que el propio dueño de la empresa. Y los usan ¿para qué? Para crecer el negocio aún más. Entonces, eso es lo que yo siempre he dicho a las personas. Tú tienes que tener un buen contador y un buen abogado si vas a empezar un negocio. Se entiende que no tienes mucho dinero, se entiende que estás empezando de cero, pero sí, asegúrate de tener esas 2 personas mínimo. No, y todo el que emprende, todo hombre de negocio, abre su negocio y quiere ganar la mayor cantidad de dinero. Pero si no prevé todas esas cosas y como tú dices, no se prepara, no aprende, no busca la asesoría correcta, lo más posible es entonces que no gane lo que podía haber ganado. E incluso si no hace las cosas como tiene que hacerlas desde el punto de vista de los impuestos y todo eso, es posible que hasta pierda más dinero. Entonces, la asesoría del experto es extremadamente importante. Por supuesto. Entonces, de eso se trata, de seguir agregándole valor a nuestra gente, a la gente que quiere abrir negocio, emprender, salir adelante, sabiendo que aquí hay ley y que la ley hay que cumplirla y que si usted la cumple, lo más posible es que también usted reciba mucho más beneficio. Claro. Que si usted se piensa, no, que si lo declaro de esta forma, que si no voy a ganar lo que... No, lo más posible es que hasta puedas tener quizás el mejor resultado en tu declaración de impuestos porque te asesoraste con las personas correctas. Exactamente. Y muchas personas a veces no se dan cuenta que dicen, no, que el negocio va a pérdida. Ok, si los números justifican que tu negocio está en pérdida, quiere decir que estás en rojo. Bueno, ¿qué pasa con esa pérdida? Esa pérdida se usa, se suspende, se usa para el año que viene, se hace lo que se llama un rollover para el próximo año. Dependiendo de la estructura que tú tengas, eso puede decir un sí o un no. Hay personas que dicen, no, porque la compañía está en pérdida. Ok, ¿cómo tú justificas que la compañía está en pérdida? Porque tú me estás dando los números. No, yo necesito un número, yo necesito un papel. O sea, si tú vas a abrir un negocio, tú vas a facturar, tú vas a empezar a cobrar, lo mínimo que tú tienes que tener es un QuickBooks. Y un QuickBooks lo que cuesta hoy son $20. ¿No sabes cómo manejar un QuickBooks? Métete en YouTube y aprende lo básico de cómo manejar un QuickBooks. ¿No sabes cómo manejarlo? Pide un curso que te cuesta $200, $300 y empiezas a manejar QuickBooks. Porque QuickBooks es el que te va a llevar a ti el fiel de tu negocio. ¿Cuánto dinero te entra? ¿Cuánto dinero gastas? El fluido de caja de tu negocio. ¿Cuál es la proyección? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Vamos a decir que llevas un año en el negocio y tú dices, déjame ver cómo yo estoy este año a comparación del año pasado. Si tú hiciste menos dinero este año en la misma fecha que el año a comparación del año pasado, algo tú hiciste mal este año. Se te fueron clientes, bajaste el precio, está dando mucho descuento, ese tipo de cosas. Claro. Pero si tú estás por arriba de lo que tú generaste el año pasado, algo tú estás haciendo bien. Entonces, bueno, estoy bien, tengo que proyectarme para ver si sigo así, cuánto dinero voy a hacer a final de año. Y si ya yo tengo un número de cuánto voy a ganar a final de año, ya yo puedo hacer una planeación de cuánto impuesto voy a pagar. Déjame poner ese dinero al lado para cuando lleguen los impuestos no volverme loco y poder pagar los impuestos. Y ese es el tipo de cosa en la cual un contador, un bookkeeper o un abogado de taxes te puede ayudar en planeación. Porque los negocios se empiezan, es emprendimiento, crecimiento y liquidación. Esas son las 3 etapas de un negocio. Liquidación, ya sea por medio de la venta o porque te retiraste y se lo estás dando a tu familia. Pero eso tiene un valor agregado, ¿no? Que tú quieres tomarlo porque es tu trabajo y es tu sacrificio. Y entonces ahí se emprende. Pero el momento está en el crecimiento, le llaman el momentum, ¿no? Sí. De, ok, ¿cuánto dinero estamos generando? ¿Qué hacemos? Y como dicen en inglés, it takes money to make money. Tienes que gastar dinero para hacer dinero. Si tú estás en un negocio que tú necesitas de los clientes, tú sabes que tú tienes que pagar mercadeo. Y te va a costar dinero hacer ese mercadeo en redes sociales o pagando el influencer o lo que sea. Pero con la esperanza de que ese dinero te devuelva. Y volvemos a lo mismo. La ley de atracción dice que te va a funcionar. Y todo es inteligentemente. Muchas personas dicen, bueno, ok, el producto me cuesta $50. No te cuesta $50. ¿Y el tiempo tuyo invertido cuánto es? Y esos son el tipo de cosas que hay que tener en mente a la hora de hacer un negocio. ¿Cuál es mi cost of goods sold? Si yo vendo zapatos, ¿cuál es tu costo de producto vendido? Los materiales.
Si tú tienes una persona que te trabaja haciéndote los zapatos, eso no es un contractor. Eso es un costo de producto vendido. Porque tú tienes que pagarle a esa persona para que esa persona haga los zapatos que luego tú vas a vender. Ya. Eso son cosas en contabilidad que las personas tienen que tener, porque eso también, si no lo pones bien, luego vienen las auditorías. Y el IRS te dice, ¿cómo tú gastaste $50,000 en contractor? ¿A quién tú le pagaste? Y tú dices, no, eso tienes que reclasificarlo. Y ese es el tipo de cosas que una persona como yo, contador o un bookkeeper de su confianza, pueden hacer. Déjame hacerte una pregunta, porque estaba hablando con un realtor el otro día, independent contractor, sí, como contratista independiente, y él me decía que cuando comenzó a trabajar como realtor, él no tenía compañía, y lo que hizo fue que puso su seguro social, y cuando fue a hacer la declaración de impuestos, le descontaban más como la persona que usaba su seguro social que si tuviese una compañía. ¿Cuál es la sugerencia? ¿Es posible que un independent contractor abra su propia compañía y en vez de declarar los impuestos a través de su seguro social lo haga a través de la IN o del número de employer? Y ahí hay una diferencia que incluso legalmente es posible. Sí, claro que sí. Por lo general, la persona que trabaja con su Social Security, ¿no? Es o un independent contractor o un sole proprietor, como se llama. Esa persona, por lo general, declara sus impuestos en el anexo C de la declaración de impuestos, la Schedule C. Esa persona tiene un ingreso en bruto, tiene gastos, y el neto, siempre y cuando sea positivo, porque uno no paga impuestos sobre el negativo. Siempre y cuando sea positivo, tú tienes que pagar el 15% de self-employment tax o impuesto por cuenta propista. Ese 15% se divide en, give or take, 7.45 del empleador, 7.45 del empleado. Eso es lo que da aproximadamente el 15.2. Es lo que se paga, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Si el valor es muy alto, tú vas a pagar el 15% de eso. El gobierno te da un 50% de deducción de eso, pero aún así, ese monto que tú pagaste es un impuesto adicional al impuesto que vas a pagar por el ingreso global que tú tienes en tu declaración de impuestos. Me explico. Hacemos la declaración de impuestos de $50,000. Pagamos el 15% de $50,000, por ejemplo, ¿no? Eso es un impuesto. Pero cuando yo voy a hacer la declaración de impuestos en la página principal, yo también tuve W2. Ya. Y tuve dividendos. Y tuve intereses. Y tuve otros ingresos, que de ahí es donde sale el neto de ahí. Cuando tú sumas todo eso, ¿verdad? Ese es el monto tuyo, el Adjusted Gross Income. De ahí se deduce la deducción, sea single, head of household, married filing jointly, dependiendo. Y si eres un cuentapropista, entonces tienes el QBI o el Qualified Business Income Deduction, que es el 20% del ingreso calificado de tu empresa o de tu actividad financiera. Y es muy importante que hay una cosa que se llama Trader Business y otra es una actividad financiera, y no es lo mismo. Entonces, luego de tú deducir todo eso, tú tienes lo que se llama el impuesto taxable. De ahí tú pagas, dependiendo, el 0, el 10, el 12, el 22, el 24, el 32, el 35 o hasta el 37, que es el valor más alto en impuesto que tú puedas pagar, ¿verdad? Ahí está ese impuesto. Supongamos que tú tienes un niño y ese niño te da un crédito de $2,000, pero arriba de eso, en el otro dice Other Taxes. Y en Other Taxes vas a ver que sale el Self-Employment Tax que pagaste del Schedule C. Quiere decir que tú terminas pagando doble impuesto, incluso hasta más alto, porque es el 15% por un lado, y suponiendo que tú tengas el 22% a nivel taxable, estás pagando un equivalente al 35%, lo que se llama un Effective Tax Rate del 35%. Eso de ese modo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una compañía y yo tengo el tratamiento correcto de esa compañía? ¿A qué me refiero? Si usted es una LLC de 2 miembros o 2 accionistas, no se le dice, porque accionistas tienen las corporaciones. En las LLC son miembros, socios de la LLC, son 2. Automáticamente, si las personas son extranjeras, la entidad se considera un partnership o un 1065. Ya. Si la entidad es una sola persona, es un disregarded entity y se declara nuevamente bajo el Schedule C. Ahora, ¿qué pasa? Si eres una persona extranjera, no puedes tener el S Corporation, ¿no? Porque existe la corporación C y luego existe la elección de la corporación S. El S Corporation no es una entidad, es una elección delante del IRS
para tú tratar a tu empresa primero como una corporación y simultáneamente como una corporación S. ¿Qué pasa? Que ese beneficio te da la protección de una corporación y el tratamiento de flujo o de conducto de una LLC o de un partnership. Pero eso está simple y llanamente reservado para personas que son o residentes o ciudadanos de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un beneficio. ¿Qué te permite hacer esta S Corporation? No pagas el self-employment tax. Simple y llanamente pagas el 15% del ingreso neto de tu negocio. Entonces, para responder tu pregunta, si eres ciudadano o residente de los Estados Unidos, tienes una LLC de un solo miembro o de 2 miembros, puedes hacer la elección S. Si no eres ciudadano, no eres residente, ¿ok? Pero eres residente fiscal en los Estados Unidos, tú tienes que hacer obligatoriamente un 1065, que es un partnership, el cual sí acarrea el 15% de self-employment tax. ¿Verdad? Y si eres una corporación, que son las dos compañías en Estados Unidos pueden tener personas extranjeras como sus accionistas o socios, es una 1065 o una corporación C que lleva el 21% de impuesto del ingreso neto y luego eso se queda como ganancia retenida. Ya. Oye, tremendo. Esto es una clase de doctorado y estoy seguro que mucha gente lo va a agradecer porque de eso se trata. Hay cosas que quizás no te la han explicado antes, las vas a escuchar por primera vez y tú que estás intentando abrir compañías, hacer todas estas cosas, esta información va a ser muy valiosa. Ahora, The Miami Tax Lawyer. Los está escuchando hoy Adrián Lores de la Peña. Y yo diría que de la Peña decíamos allá en Mayarí y en Holguín. Acá a lo mejor los americanos le dicen de la pena o de la pina. De la pina. De la pina. Y yo sé que, bueno, menos pena él no tiene ninguna. Porque este hombre que ustedes ven aquí, que ha sido muy elocuente, muy profundo en todo lo que hemos estado compartiendo, también lleva el mundo legal de impuestos y de la parte mercantil y todas esas cosas que ya están dentro también de todo el tema pero al final ya desde el punto de vista de la ley. Exactamente. ¿Dónde entra entonces Adrián Lores como el abogado que también asesora en todos estos temas de impuestos y en otros temas legales que son de vital importancia para las compañías? Mira, Adrián entra nuevamente desde el quiero abrir una compañía hasta quiero crecer la compañía hasta quiero liquidar la compañía. Y aquí es donde empiezo. Quiero abrir la compañía. Lore, quiero abrir una compañía. ¿De qué? No, quiero abrir una compañía de importación y exportación. Ok. ¿Quiénes van a ser tus clientes? ¿Clientes extranjeros? ¿Clientes nacionales? No, una mezcla de los dos. Ok. ¿Vas a dar un servicio o un producto? No, un servicio. Ok. Hay que hacer un service agreement. ¿Vas a dar un producto? Hay que hacer un sales agreement. Ok. Vamos al crecimiento. Lore, ¿te acuerdas de esa compañía que abrí? Me va de lo más bien, pero yo no puedo solo. Yo necesito contratar personas. Ok, ¿qué vas a tener? ¿Contratistas independientes? ¿Vas a tener vendors? ¿O vas a tener personas por nómina? Una mezcla de los tres. Wow. Hay que hacerte 3 contratos y blindarte hasta el pecho. Y entonces crece la compañía, vienen los contratos. Lore, me contactó UPS. UPS quiere que yo le maneje el 30% de los movimientos en Miami. Perfecto. UPS tiene un contrato. Dile que me lo mande. Negociación de contrato. ¿No? Lore, vamos a comprar esta propiedad. O vimos esta compañía que queremos adquirir porque nos va a permitir nosotros crecer aún más. Perfecto. Mergers and acquisitions. O adquisición y compraventa o fusión de empresas. ¿Ok? Desde el punto de vista de liquidación, Lore, ya me cansé de trabajar. Ya yo tengo un buen capital, ya yo estoy bien. Quiero vender la compañía. ¿Cuánto vale la compañía? Ni idea. Vamos a hacerle un appraisal. Vamos a hacerle un avalúo a la empresa. Una vez que tengamos un avalúo de la empresa, vamos a ponerlo en venta. A buy-sell agreement. Y así es como Lore entra. Y todo eso con su ramificación legal e impositiva. Porque todo tiene un trasfondo impositivo. Entonces, cuando yo decidí hacer lo que yo hago, yo dije, yo voy a ser la persona, como te digo, no lo sé todo, pero yo voy a ser la persona, el contacto con mi cliente, de lo que ellos necesiten, desde el punto de vista de negocio, ellos me van a ir a ver a mí. Y así es. Tengo muchos clientes que por mínimo que sea la cosa,
me llaman. Tengo otros que hacen las cosas y después me entero y le dije, ¿por qué no me lo dijiste? Y ya cuando vienen, por lo general vienen con un problema. Por lo general vienen con un problema y ahí es donde está la cosa de lo que estábamos hablando ahorita. Si hubieses venido, te hubieses informado, lo hubieses hecho bien y te hubieses evitado el dolor de cabeza que estás lidiando ahora mismo. Tremendo. Bueno, esto es, digo yo, estamos aquí en una clase maestra de todos estos temas y seguramente usted lo va a agradecer mucho. Ahora, he visto que eres muy activo en las redes sociales. Sí. Diría yo que eres joven, creciste con la tecnología, has podido quizás aprender muchas habilidades, tienes una personalidad muy comunicativa, muy extrovertida, por decirlo de alguna forma, y todo eso también te está ayudando o te ha ayudado, porque he visto y te he seguido ahí, y cuando veo los reels digo, mira qué talentoso este muchacho, no solamente es un experto en todos estos temas, sino que el hombre es todo un actor y un bailarín, porque lo mismo se monta en un tren, digo yo, un tren en una tendencia, no, él en tren no se va a montar muy fácil, pero en el tren de lo que está sucediendo en las redes yo creo que te monta y lo hace muy bien. ¿Cómo Gracias. has podido combinar esto sabiendo que hoy las redes sociales llegaron para quedarse, por lo menos para esta generación? Mira, honestamente, yo me he anunciado con muchas personas y mi idea es eventualmente tener un podcast, hacer algo. Sí. El problema es que no tengo tiempo. Y la palabra clave es tiempo. Y la ironía de la vida es que cuando eres joven tienes tiempo, pero no tienes dinero. Y a medida que vas envejeciendo y no estoy tan viejo, tengo 34. Pero a medida que vas creciendo y empiezas a tomar responsabilidad, te das cuenta que tienes el dinero, pero ya no tienes el tiempo. Sí. Y entonces el tiempo se va y se va y se va. Y entonces estoy por hacer un podcast porque me he anunciado con muchas personas, pero siento que hay mucha desinformación allá afuera. Sí. Con todo, absolutamente con todo. Hay veces que yo estoy en la oficina y vienen y me hacen los cuentos de las cosas que yo... Porque yo lidio con personas de todo, de all walks of life. Uh-huh. Y te hacen los cuentos de las cosas que están pasando allá afuera. Personas inescrupulosas que están haciendo cosas que tú te dices, Dios mío, pero ¿cómo lo pueden hacer y que no lo agarren, ¿no? O sea, tiene que haber algo. Entonces, hay mucha desinformación allá afuera. Entonces, empecé por cuando yo me uní a la firma, ya yo tenía Lores Law, que era mi firma inicial. Yo me uní y ya yo tenía no tenía muchos followers, pero tenía un grupito de personas que me seguían, personas fieles que te empiezan a seguir. Y yo dije, yo no quiero destruir esto. Esto, por más pequeño que sea, yo no quiero destruir esto. Entonces yo hice un rebranding del Instagram mío. Por eso si tú entras y vas a los primeros, vas a ver que dice Lores Law. Pero yo hice un rebranding de Miami Tax Lawyer. Y de Miami Tax Lawyer me ha permitido a mí, primero doy la cara, no es post tras post que tú no ves quién soy yo. El logo es un loguito, pero yo soy yo y yo salgo. Entonces yo soy el tipo de persona que ya la era de la perfección dejó de existir. Las personas aprecian cuando tú te levantas a las 8:30 de la mañana y tienes sueño y estás hablando y te va un bostezo porque estás cansado de tanto trabajar. Eso se llama autenticidad. Entonces, el viernes yo hice una directa, porque a veces que hago historia o hay veces que hago directa, dependiendo. Era Viernes Santo, y entonces le dije, bueno, señores, para todo el que celebra Viernes Santo, bendecido Viernes Santo, que la pasen en familia, momento de conmemorar, de recordar. Y el que no, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, vayan a relajarse, esto y con lo otro. Y entonces dije, ¿por qué no todos los días es viernes? O sea, una cosa así, Sí. una locura. Y dice, ¿y qué iba a decir yo que ya no voy a decir? O sea, cosas así que soy yo. Claro. Ese soy yo. Entonces mi novia se ríe porque yo soy muy ocurrente. Pero es que así Buenísimo. soy yo. Así soy yo. Yo no voy a cambiar. Y de ahí salió la idea. Entonces, basta con que tú quieras hacer algo para tú encontrarte con las personas correctas. Y encontré este grupo de Cacao Creators que son buenísimos en lo que hacen y se van con todas las locuras que tanto yo como los socios míos queremos hacer. Mayoría de las veces son ocurrencias mías. A veces que son las 2 de la mañana y yo me levanto y digo, fulanita, quiero hacer esto la próxima vez que vayas a la oficina. Y me dice, ok, está bien. Y me responde a esa hora. O sea, eso para mí no tiene precio. Entonces llegan a la oficina y dale, Lore, que hay que hacer esto. Y Lore, coge para aquí, Lore, coge para allá. Y me encanta. Lo disfruto. Es un tiempo de creatividad. Es un tiempo de desconectar. Y entonces lo que quisimos hacer
desde el punto de vista de las redes sociales fue presentar a los abogados como somos, a los humanos. Sí. No a la persona que está con un trasfondo oscuro y usted tiene algún problema, llámenos a nosotros, lo vamos a defender. Eso no es lo que nosotros queremos ver. Por ejemplo, hoy pusimos uno que ocurren, son cosas así que tú dices, esta locura que lo que es. O sea, yo traía una chaqueta y mi socio traía la misma chaqueta del mismo color y resulta ser que el otro socio sale y dice, ¿ustedes compraron esta chaqueta en la misma tienda? Le digo, no. Y dice, ¿y tú dónde la compraste? En Zara. Y le digo, no, yo en Zara también. O sea, son cosas que ocurren y entonces en el momento, si no se filman, se pierden. Por eso que tú ves que la risa es genuina, no es trabajada. Es simplemente el momento esporádico de lo que estamos haciendo. Y el camarógrafo nunca apaga la cámara. Entonces él puede cortar, puede hacer y lo que pasa en la oficina... se disfruta. Entonces lo que pasa en AR Law Group se queda en... No, eso lo comparten con la gente. Lo compartimos con las personas, definitivamente. Ahora, si fueras a compartir tus redes, tus contactos, ¿dónde la gente, donde la audiencia pudiese contactarles a ustedes? Mira, a ti. A mí directamente a The Miami Tax Lawyer. Y a AR Law Group. En Instagram. En Instagram. Y lo mismo en Facebook, The Miami Tax Lawyer o AR Law Group. O nos pueden llamar a la oficina 786-636-1001, si no me equivoco. 786-636-1001. ¿Viste? Son cosas que ocurren en vivo que tú... No. ¿Y la oficina está en Kendall? La oficina está acá en West Kendall. Tenemos dos oficinas. Tenemos una oficina en Sunny Isles y tenemos una oficina acá en West Kendall, en la 87 y la 165. Ya usted sabe, familia. Ahí tienen a AR Law Group y de Miami... Tax Lawyer. Oye, me encanta ese nombre porque identifica tu especialidad, tu profesión, pero también es como que llegaste a Miami y plantaste. Y el dueño soy yo. Ya está bueno eso. Ya esa marca... A ver, eso fue una cosa cómica. Ese es la contraparte de como me dicen en español, el tiburón de la ley. Ok. Yo tengo un tiburoncito, me regaló mi hija, que hicimos juntos. Y entonces yo le puse Harvey the Shark, de Harvey Specter, de Suits, o la ley de los audaces, como le dicen en español. Sí. Y entonces, un día estaba en un show y empezaron a decirle a la audiencia que cómo me pondrían a mí. Todo el mundo, el águila de la ley, el pitirri de la ley, la pantera blanca de la ley. Y uno dijo, no, el tiburón de la ley. Y me gustó lo del tiburón. Y entonces cuando hice ese logo lo hice con inteligencia artificial. Y yo quiero que algo refleje el tiburón, el mar, no sé qué, azul, algo Miami style. Y entonces salió eso. Por eso es que el logo, el eslogan es helping you plan the right way. Pues muchas veces hay muchas formas de planear, pero no necesariamente significa que sea la correcta. Y entonces esa es la contraparte, porque yo decía... ¿A qué audiencia yo me voy? Es una de las cosas que te da las redes sociales. Ok. ¿A qué audiencia yo me voy a girar? ¿Yo me voy a girar a la audiencia anglo o me voy a girar a la audiencia latina? Y lo que me di cuenta fue que había mucha desinformación allá afuera. Había mucha necesidad de una persona como yo. ¿Por qué? Porque las personas como yo, con las certificaciones y las cosas que yo tengo, trabajamos para compañías grandes. Trabajamos para bufetes legales grandes, donde literalmente te ponen el cliente y tú lo único que haces hacer es trabajar el cliente. Pero hay muchas personas allá afuera que a lo mejor no tienen el poder adquisitivo de entrar a una firma como esa, pero necesitan esa ayuda. Y a lo mejor están dispuestos a pagar, no ese ticket item, pero pagar algo moderado que les sirva a ellos, que ellos vean el valor de lo que están pagando. Yeah. Y entonces ahí es donde entré yo. Yo vi una necesidad y lo que estoy haciendo es supliendo esa necesidad. Y me alegra cuando las personas me dicen, me encantan tus reels, son súper orgánicos, keep doing them, porque estamos aprendiendo, porque entre las aranas y la no sé qué, están aprendiendo también. Entonces no todo puede ser información, porque la gente se satura. Y ya llega un momento que lo escuchen guau, 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 o sea, no te escuchan. Exacto. Entonces tú tienes que poner algo más refrescante. Mira, te estás riendo, no sé qué. Y el próximo, está hablando algo importante.
y lo escuchan. Exacto. Yo tengo clientes que me han llamado, que me vieron en redes sociales. Yo te vi en redes sociales y me encantó. Yo quiero trabajar contigo. Y entonces me llaman a una cita, converso, qué es lo que necesitan hacer, y así empezamos. O sea, no lo hago por el propósito de conseguir clientes. Porque gracias a Dios, los clientes, dado el servicio que doy y el trato personalizado que ofrezco, tanto yo como mi oficina, los clientes vienen y vienen referidos por otros clientes. Lo hago más para el de, señor, incluso cuando hago las directas es así. Señores, presten atención, busquen asesoría, busquen una persona que sepa lo que está haciendo. Porque muchas personas, por tal de ahorrarse 3 kilos, no se dan cuenta que están dañando su futuro y están haciendo algo que lo puede perjudicar en el largo plazo. Entonces, de ahí es donde viene la idea de las redes sociales. Tremendo. Fíjate que ahora me estaba acordando algo que el otro día leí en las redes y decía, deja de perseguir mariposas. Trata de construir el jardín para que las mariposas vengan al jardín. Y ahí está lo que hablamos ahorita de la ley de la atracción, de la siembra y la cosecha. Qué lindo cuando tú sabes que has trabajado de alguna forma, lo has hecho tan bien que las mariposas vienen a donde estás tú. Exactamente. Vienen los clientes porque saben el valor de lo que le vas a compartir, de lo que le vas a entregar. Y eso yo creo que a veces es el mejor pago y la mejor recompensa. Completamente. Y eso es lo que realmente te hace construir tu emprendimiento, ir hacia adelante. Porque todo está... Escuché una entrevista tuya donde decías que habían 3 cosas que como que te gustaba mucho. Y una era tratar bien a la gente. 2, vestirte bien. Y 3, tener dinero. Y creo que cuando uno construye un jardín de esa forma, el dinero viene solo. Sí, definitivamente. Y lo hablo en esos términos porque sé que vivimos en un país donde hay que trabajar. Y de eso vivimos. Claro. Del sudor de nuestro trabajo y de nuestro empeño. Yo siempre digo que el día que yo tenga que cobrarle de más a un cliente para yo suplir una necesidad mía, yo dejé de ser lo que soy. O sea, a mí no me interesa el background tuyo, el trasfondo tuyo. A mí no me interesa si tú eres millonario o trabajas por W2. Yo te voy a tratar de la misma manera a ti que al millonario. Yo no voy a dar concesiones al millonario y no te las voy a dar a ti. O sea, porque yo creo que el ser genuino y auténtico y el poder conectar con las personas está en eso. Porque si tú empiezas a tratar a las personas según lo que ellos te puedan ofrecer a ti, entonces ya ahí perdiste la conexión con el cliente. Yo no soy así. Yo prefiero tratar al cliente, a todos los clientes iguales. Porque al final todos somos seres humanos. Así. Al final todos vamos a morir y no nos vamos a llevar absolutamente nada. Y eso es lo que a las personas a veces se les olvida. Wow. Ahora, ¿cómo te preparas? Porque siendo un hombre tan ocupado, con todas estas profesiones y oficinas y esto por acá y la parte de contabilidad, ¿cómo te preparas desde el punto de vista físico? No sé, porque yo no hago ejercicio aunque debía de hacerlo, pero normalmente conozco a mucha gente que tienen su rutina de ejercicio, su rutina de orar o de meditar o de refugiarse por allá en un cuarto tranquilos a ver qué le llega. Es decir, ¿te preparas en eso o simplemente siendo un joven que todavía tienes tremenda capacidad, tremenda fuerza, a lo mejor no lo necesitas tanto todavía? Mira, me dijeron que después que cumpliera los 30 me iba a ser más difícil perder el peso. Y no se equivocaron. Así es. No se equivocaron. Honestamente, me gusta hacer ejercicio, pero hace muchos años que no hago ejercicio. Yo quisiera levantarme a las 5 de la mañana. Incluso estoy leyendo el libro de 5 a.m. Club para ver si me motivo y me levanto a las 5 de la mañana. Porque yo no puedo. Hay personas que trabajan físicamente, se acuestan a dormir, descansan y listo. Sí. Pero hay personas que trabajan con su mente todo el tiempo que necesitan dormir. Entonces, esta temporada, la temporada de impuestos, para mí es una locura. O sea, yo me levanto a las 6 de la mañana y me acuesto a las 4:30 de la mañana. Y hay veces que si me acuesto a las 4:30 de la mañana, no me levanto a las 6 de la mañana. Tengo que dormir hasta las 11, 12. Ya. Y entonces llamo a la oficina y me muévame todos los clientes porque no puedo generar. Entonces, por más que quisiera hacer ejercicio y todo, no puedo. Pero
Sí me gusta de vez en cuando salir a correr. O sea, y corro por horas y horas y horas y millas. Cuando yo estaba estudiando la especialidad, yo corría 3 veces a la semana, 5 millas en esos 3 días. Y eso me ayudaba a liberar la mente, sí, y a limpiar la mente y a poner mis pensamientos en orden, pues estaba pasando por ciertas cosas familiares y problemas personales que eran muy difíciles de lidiar. Entonces, en momentos como eso, tu mente puede ser o tu mejor aliada o tu peor enemigo. Entonces yo decía, no, yo me voy a correr. Y yo me iba a correr. Y hay veces que cuando tengo muchas cosas en la cabeza, yo soy una persona que siempre está pensando, siempre está mirando. Yo tengo un life coach que me dice, ni un negocio más. Ni una idea más, porque te vas a volver loco. Y es verdad que siempre estoy generando. Porque yo siempre supe que yo nací para trabajar para mí y no para trabajarle a nadie. Y siempre lo supe. Lo que cuando se dio el momento correcto, claro, me lancé. Pero, o no, la vida me dio una ventana y yo abrí esa ventana a ver a dónde me conducía. Y hasta ahora me ha llevado a buenos lugares, gracias a Dios. Pero honestamente es así. Tremendo. Mi querida familia, esto es un banquete lo que hemos disfrutado esta noche aquí, buffet del bueno, y nos faltó yo creo que un poco de arroz con gris, con porco asado y yuca con mojo, pero yo creo que hasta aquí hemos estado compartiendo mucho valor. Gracias a mi querido Adrián que llegó hasta aquí, que vino hasta mi casa, hasta este estudio. Si tuvieses que darle un par de consejos a los emprendedores allá afuera, ahora mismo, aunque ya has dado tantos, que estoy seguro que por ahí va a haber gente con una libretica apuntando y después de esto van a abrir muchísimos negocios por arriba y van a venir donde estás tú. Bueno, el primer consejo que le tengo que dar a un emprendedor es que luche por su sueño. Que no permita que nada ni nadie lo desvincule de ese sueño. Yo tuve una persona en mi vida que me dijo que en la vida no era lo que uno quería hacer, sino lo que la vida te permitía hacer. Y yo le dije a esa persona, yo te voy a demostrar a ti que en la vida es lo que tú quieres hacer y no lo que la vida te permite hacer. Porque cuando tú empiezas un camino y tú empiezas a transitar ese camino, todo lo que tú hagas tiene que enfilar a la meta final. Y van a venir miles de problemas, de los cuales yo me pudiese pasar aquí una noche entera conversando de todo lo que yo he tenido que pasar para yo llegar y ser quien soy y tener la personalidad que soy y todo, ¿no? Pero basta con decir que la vida te va a traer miles de dificultades, miles de obstáculos. Es decisión tuya si tú quieres dejar que ese obstáculo te empuje hacia adelante o te detenga en el camino donde tú estás. Entonces, ese es el primer consejo que le voy a dar. Luchen por sus sueños y no permitan que nada ni nadie lo desvincule de ello. Y lo otro es lo que me dijeron un día. Todo lo que puedas aprender que sea bueno, apréndelo. Porque nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Sí. Y eso es consejo de persona mayor que ya no está entre nosotros. Un vecino mío que tuve y me decía eso. Me decía, Adrián, todo lo que tú puedas aprender en la vida, siempre y cuando sea bueno, apréndelo, porque nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Y hace que yo hablo con los clientes y me dicen, coño, Lore, pero tú sabes de todo. Le digo, no, yo no sé de todo. Yo sé lo suficiente para guiarte a la persona que sé que te va a ayudar o decirte, por ahí no, sí, por aquí. Sí. Y el tercer consejo que les voy a dar es, asegúrense que cuando vayan a dar un paso, infórmense. Y tengan las personas alrededor suyas correctas. Y no tengan miedo en tocar la puerta. Y no tengan miedo en decir, pero es que me da pena. Es que con la pena no se come. Yo no tengo pena. Yo llego a los lugares, mi novia se ríe de mí porque yo llego a los lugares y tengo, Pablo, mi socio, me dice que yo hablo hasta con las piedras. Pero es que yo soy así. Sí, sí. Yo llego, puede ser que yo me sienta raro al principio. Y con la mano en los bolsillos y tú te das cuenta. Pero cuando yo veo una ventanita que yo puedo entablar una conversación y cuando vienes a ver estás hablando con la fiesta entera. Yo fui a un evento los otros días donde la persona que iba a competir, la esposa me vio, Lore, ven, me saludó, me presentó a fulanito, sutanito, a menganito, después me presentó, o sea, ya yo conocía, cuando yo llegué a la oficina, que le hago el cuento a mi socio, Pablo dice, ¿y tú conocías a todas esas personas ya? Le digo, no, la conocí ahí en esa noche. Y es así, no tengan pena, toquen puertas. Dice Dios que toca las puertas y se te abrirán. Así mismo.
Y ayúdate que yo te ayudaré. Así mismo. Familia, gracias a Adrián Lores de la Peña por este banquete esta noche. Gracias por haber venido hasta mi casa. Gracias. Ha sido un placer. Estoy seguro que la audiencia va a disfrutar este episodio y va a ganar muchísimo con este episodio. Gracias, Adrián. No, gracias a ustedes. Un placer haber estado acá. Y sí, mis queridos amigos, llegamos al final, pero no porque hayamos llegado al final, porque este es el comienzo de una gran relación y esperamos que nos podamos volver a ver dentro de un tiempo y seguir conversando sobre otros temas y seguir ayudándoles en lo que ustedes necesitan. De eso se trata Get Real con Gilbert Salazar. Es que usted levante su mirada, se pare, se despierte, haga lo que tiene que hacer, se ponga para la cosa, diríamos en Mayarí y en San Germán, porque let's get real. Gracias.